La Tulpa, diálogo intercultural e intergeneracional. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Si me ponchan a mi compás. Hola, ¿cómo están? Acá estoy. Bienvenidos todos, todas acá al programa La Tulpa en APAC TV. Hoy es miércoles 29 de diciembre del 2021. Este va a ser el último programa de La Tulpa con temas de cultura, de tradición, de saberes ancestrales. Sean bienvenidos todos nuevamente. Y vamos a tener para esta ocasión muy especial. Siempre son especiales nuestras invitadas. Esta mañana vamos a tener a mamá Josefina Lema. Ella es Yachag, mujer Yachag, mama Yachag de la comunidad de Avelino Dávila, aquí en el cantón Otavalo. Con ella vamos a hablar sobre los rituales, las ceremonias andinas para atraer la buena energía y empezar con energías renovadas en el nuevo año. Con ella regresamos en un instante. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente. Estamos acá con mamá Josefina Lema, de la comunidad Avelino Dávila. Mamá Yachag, ¿no es cierto? ¿Cómo está, compañera? ¿Cómo amaneció este día? Gracias por invitar en este espacio y gracias por aquí, por siempre ha estado cuidando nuestra Pachamamita. Estamos bien a nuestras comunidades así y especialmente mi comunidad mojandita de Avelino Dávila y todas las familias estamos bien dentro de nuestro proceso de Pachamama. Qué buena mamá. Mamá Josefina, a la compañera, las compañeras somos desde más o menos 2008, ¿no? Sí. Que nos conocimos en Quito, vean, no nos conocimos aquí en Otavalo, nos conocimos en Quito, ambas éramos becarias y en una fundación para estudios universitarios y así nos conocimos y desde entonces nos ha acompañado la compañera Josefina en varias oportunidades aquí en APAC. Recuerdo la primera vez que hicimos el especial del Inti Raymi en el 2008, mamá Josefina ya estaba encaminada en los saberes ancestrales, en la medicina ancestral y ella fue una de nuestras informantes contándonos los significados de los diversos elementos del Inti Raymi. Entonces, así con mucha camaradería y con mucha informalidad vamos a desarrollar este programa. Bienvenidos nuevamente, por favor. Están habilitados ustedes para que puedan hacer sus preguntas, sus comentarios. Lo que nos llama para esta ocasión, y estamos aquí sentaditas en la tulpa, es que ¿qué podemos hacer nosotros en nuestra casa, mamá Josefina? Ahora ya estamos a las puertas del nuevo año, ¿no es cierto? ¿Qué podemos nosotros hacer para cambiar la energía cuando ya algo está como viejo, ya está pasado, el año está pasando? A veces nos ha ido bien, nos ha ido mal. Generalmente por la pandemia como que todos estamos medio alicaídos, un poco deprimidos también porque son tiempos duros, difíciles para todos. ¿Qué podemos hacer para cambiar las energías, para empezar el nuevo año, el 2022, compañera? Claro, y para nosotros como pueblos indígenas siempre estamos pensando en nuestra madre naturaleza y
y nosotros no solo esperamos en pueblos indígenas que llegue y termine el año o hasta el comienzo del año, no esperamos, nosotros siempre tenemos que renovar nuestras energías y siempre cargan, gente que trabaja en cualquier espacio, carga mucho malas energías, negativas, energías pesadas. Por eso ya los trabajadores públicos, o instituciones públicas, instituciones privadas o cualquier espacio, siempre hay gente enferma. A lo menos los que creemos a sí mismos en espacio occidental, mucho, pues que venimos cargando año entero. Pero más en las comunidades, eso no espera que llegue, termine el año, que llegue un nuevo año, no espera. En las comunidades, en las familias, nosotros cuidamos mucho en la energía. Eso ayuda para muchos trabajos, para trabajo de agricultura, trabajo de negocio, trabajo de crianza de animales, para muchas cosas, y siempre hay cargada de energía negativa. Eso no esperamos, nosotros siempre estamos renovando, cambiando la energía, renovando la energía. Digamos, siempre ya cuando siente mal, el que está administrando su trabajito, su negocio, y cargan todas las energías, energía de trabajadores, de energía de minga, energía de todo, carga. Por eso nosotros en las comunidades, en las familias, siempre estamos limpiando, renovando nuestras energías. Pero más que sea una vez al año, tienes que hacer estas actividades, estas ceremonias, porque si es necesario seguir renovando nuestras energías. Claro, sacamos los objetos o los materiales viejos para quemar, eso no es suficiente. Claro, es necesario quemar, sacar todo lo que no está sirviendo. Tenemos que sacar y a quemar en cada familia y a quitar y a todas las cosas que ya no está sirviendo, que está cargando solo energía negativa. Eso ya podemos hacer. Pero nuestro cuerpo, nuestra energía, nuestra sama y nuestro espíritu quedan todavía cargados con su energía negativa. Sí, mamá Josefina, usted dijo muchas veces, nombró la energía, dice. Cuando usted dice la energía, ¿a qué se está refiriendo? ¿Es la misma idea que tenemos en el mundo occidental? Hablan de la energía y de la materia, ¿no es cierto? ¿Ese mismo concepto hay en el mundo andino o a qué otro tipo de energía se refiere usted? Claro, energía es como un mundo occidental también de espíritu. Y nosotros vuelta decimos samay. Ese samay decimos samay es de la energía, es como fuerza, ánimo. Eso decimos nosotros, el samay. Es cuando estamos con buen samay, con buen espíritu, con buena energía, tenemos nosotros fuerzas, ánimos, coraje, decir, todos nuestros abuelos hacían nombrado, pues, esta familia o esta persona no tiene buen coraje, si está débil, está cayendo, vuelta, no tiene hasta decir, no tiene un buen alma, porque está cayendo, está débil, y así vuelta otros no tienen un buen espíritu, tiene espíritus bajas, espíritu ya está terminando, eso todo juntando y decimos a veces, muchas veces decimos energía, espíritu, es toda como la chispa de la vida, la esencia de la vida. Nuestro sama y espíritu fuerza vital. Fuerza vital para nosotros ya seguir manteniendo. Y como estamos en nuestro espacio, que mantenemos con nuestra fuerza, con nuestro ánimo, con nuestra habilidad que nosotros cuando estamos bien manejamos. Pero cuando ya termina, ya no tiene ya fuerza, pues, ánimo, coraje, digamos así, no tiene. Eso es. Ya. Y no me quiero, no quiero pasarme a otro tema, pero yo he escuchado también de Aya también es energía, pero ¿es otro tipo de energía o cómo es? Aya, en cambio, ¿cuál es la diferencia entre samay y energía y Aya? Ahorita pasamos ya cada uno de energía del propio cuerpo.
Del vuelta. propio cuerpo. Hay hay, pero más nosotros creímos que familiares, no familiares, que por ejemplo, hay donde nosotros sentimos que espíritu fuerte, espíritu grande, pero eso nosotros entendemos que sí existe haya, pero no en vivo, bajo el espíritu. Pero ese allá, cuando no se recuerda en ese almita, digamos, el difunto, y ese mismo difunto, el guauito, difunto de mayores, todo, pero cuando a ellos no recuerdan, no dialogan, no dan alimentos, no dan nada, y ellos, ellos qué actividad hacen. Ellos acogen a nuestro espíritu. Hay mucha gente dice que ha acogido a ella. Eso es de Guairashka. Y eso es otro espacio. Vuelta al otro espacio y también dice que ahí hay duende, no sé, hace algo, sabe decir, pero eso no conocemos muchos. Entonces, el samay sería como la energía vital del propio cuerpo. El haya, en cambio, es la energía, pero externa, no del cuerpo propio, sino de los elementos de afuera, de la naturaleza, ¿no? Y de los espíritus de los ancestros. Sería. Es espíritu de ancestro, y también tiene su espíritu, por ejemplo, una piedra, una roca grande, alguna cascadita. También cada los uno árboles grandes, tiene su espíritu, pero ese espíritu nosotros no cuidamos, no dialogamos, y vuelven a ser ellos bravo, eso. Ya nos queda más claro la diferencia entre estas diferentes formas de energía, la energía haya y la energía samay, ¿no es cierto? Entonces ahora vamos a hablar, o nos vamos a ocupar, nos va a explicar mamá Josefina del samay, cómo armonizamos nuestro samay con las energías del exterior, para que nos vaya mejor, para que nos sintamos mejor, que nuestra salud también, ¿no? vaya mejorando o se mantenga, ¿no es cierto? Mamá Josefina, ¿qué nomás se puede hacer entonces para que estemos armonizados energéticamente? Y solo dejar un poquito claro, y cuestión de allá, y dicen cuando vienen a arcoíris parar en nuestra casa, o casa que tiene un paciente enfermo, así una familiar enfermo, cuando paran en ese espacio, y arcoíris también dicen, ahí está viniendo, allá dice. Vuelta otro dice, ahí está viniendo almita de difuntos que viniendo. Por eso está parando el arcoíris en esa casa. Y ya sabemos que va a morir en esa casa, va a morir los pacientes, los familiares que están enfermos. Y por eso también sabe decir que ya está viniendo, ya tenemos que hacer cualquier cosa. Ya vamos a llegar en ese punto. Bueno, y de acuerdo a la pregunta, que en todas esas cosas que venimos cargando en un año entero, meses enteros, venimos cargando en diferentes espacios, y venimos cargando energía. Nosotros siempre decimos energía negativa, es samay, yana samay que golpea nuestro cuerpo. En eso ya tenemos que ver ya con qué nomás, y tenemos que ya ir arreglando. Como las pilas, las baterías, se carga y se descarga, hay que ir renovando, ¿no? Claro. Así es el cuerpo. Sí, nuestro cuerpo así es, el cuerpo de los pacientes así es, porque somos vivos, somos humanos, hasta los animalitos caen, por ejemplo, el perrito, y que cargan cuando estamos mal de familia, hasta perritos enfermar, a todo el equipo de la familia de casa tenemos que ir arreglando. O sea que las energías digamos, dentro de la casa, dentro de la familia, cuando hay energía negativa, también les afecta a los animalitos alrededor de la casa. Claro, lo que estamos viviendo juntos es el parte de familia. Por eso siempre sentimos que ya está el perrito mal, ya está el gatito mal, ya está cuy que está mal, gallina que está ya mal, y primerito golpea a los animalitos que vivimos juntos en
campo. Son sensibles, ¿no? Ellos primero cogen, después ya caen las personas en esa casa, dueña de esos animalitos, y caen. Por eso tenemos que preocupar. Y de ahí entiendo que la importancia o cómo es que funciona el cuisito. Cuando se hace diagnóstico con el cuy es un animalito muy sensible, muy nervioso, ¿no es cierto? Y cuando mamá Josefina es Yachak y practica el diagnóstico con cuy, y si podemos ver algunas imágenes, los compañeros técnicos, mamá Josefina hace el diagnóstico con cuy, decía, ya me perdí. Entonces, el cuycito cuando se pasa por el cuerpo absorbe la energía. Sí, y eso, todo, porque no tenemos en otros instrumentos. Esas no son compas. Y no tenemos otros instrumentos o otras herramientas. Claro, si hay para ayudar poco, pero claro, en huevo, en orina, si hay en vela, ayudar en un paste. Eso no decimos que no. Si hay otros instrumentos, otros si ayudan en eso. Pero, vuelta, nuestros pacientes necesitan saber todo, no como en donde el médico, parte por parte, así, en cada uno, no. Por eso nosotros hemos decidido trabajar con nuestros animalitos que ayudan limpiando el paciente, todo, limpiando, y ahí se salen todo, y ahí está los pacientes están conforme, lo que ellos ven, ellos saben, ellos conocen su cuerpo, que quién nomás tiene, y para eso porque animalito sagrado casi únicamente para nuestro trabajo es como herramienta como equipo de trabajo es nuestro animalito que es cuy. Y eso siempre tienes que estar cuy de acuerdo a la necesidad de los pacientes. Si es que es paciente hombre, tienes que estar cuy macho. Si es que paciente mujer, tienes que ser cuy hembra. Y también ya cuando está edad de 10 años para arriba, nosotros pedimos el taitacuy y mamacuy. Ahí nomás se puede coger. Claro, nosotros podemos trabajar con cualquier cuy, con guagua cuy. Problema que no reciben, no avanza a recibir esa energía del paciente. Pero cuando está cuy viejo, cuy mama, cuy taita, eso se aguanta pasar hasta que pueda sacar muchos problemas. Por eso es la regla de trabajo que hago. Mamá Josefina, y cuando le pasa el cuy por el cuerpo al paciente, el cuycito esta técnica sirve solo para diagnosticar, o sea, para ver dónde está la enfermedad, o también está limpiando, sacando la energía. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Para el diagnóstico no hay problema del color, pero sí es importante lo que estoy explicando. Y vuelta para limpiar. En la diagnóstico ahí sí salen brujerías, de hecho, envidia, cualquier cosa, un montón de cosas. En el cuy mismo sale. Sigo eso, nosotros ya recomendamos a los pacientes. Ahí sí es que limpiar, así, con todas las cosas para quitarle todas las malas energías, todas las de hecho el daño, brujerías, envidias, todo. Y ahí viene cuando entran 8 limpia, ahí entra el cuy negro, es cuy negro. El cuello negrito, ese es para limpiar la energía. Y lo mismo necesitamos el cuello así parejito ya para limpiar. Eso no abrimos, eso estamos pagando lo que el paciente tiene, todos los deudas para otras personas malas que tienen. Hay absorben todas las malas energías y cuy negro solo puede absorber, puede sacar el cuy negro, eso ya va jalando. Y ahí ponemos todos los materiales así en una mesa, ahí está toditos cosas malas que hacen daño, gentes malos, eso va cargando el cuy. Nosotros ya entregamos, enterramos, es con el cuello negro. Enterito. Enterito, no tocar. Eso sí, y no tocar, no abrir nada, porque está sacado todas las energías malas de brujerías, todas las cosas, productos malos, clarito, a veces sabe salir, cuando estamos limpiando mismo, sabe salir dentro del cuello, sabe salir bolas así moviendo, eso no hay cómo, eso es solo oficial pagado,
tienes que erradicar y enterrar en lijos, en quebradas por ahí. Ahora, mamá Josefina habla de las energías negativas, dice, ¿no? ¿Qué nomás se entiende como energías negativas? Por ejemplo, denos ejemplos, ¿qué son energías negativas? Ya, cuando nosotros ya sabemos que tiene energía negativa, el paciente tiene miedo, el paciente también tiene malos sueños, malos señales, y cuando sale, cuando haciendo el diagnóstico, ahí sale ya cosas del producto, sale nomás de cómo chupó, cómo ha botado de sal, así, sí sale nomás en diagnóstico. Pero el paciente que tiene el problema de ya hecho daño, todo, no encuentra los médicos. Así hacen exámenes, hacen diagnóstico de todo, pero no encuentra. Por eso, el cuy es usado desde épocas inmemoriales para diagnosticar enfermedades, así como resulta. Y de vuelta vemos de los pacientes que presentan, ellos informan que estoy así. Estoy así, tengo miedo, tengo capaz de así todo, y tiene esto. Ya sabemos lo que informa el paciente. Ahí estamos justamente viendo cómo mamá Josefina está haciendo la limpia con el cuy. Como es cuy de color, entonces ese es para hacer diagnóstico. Sí. Usted va a abrir, ¿no es cierto? Sí, para el diagnóstico. Eso no importa ahí, pero tienes que ser, vuelvo a decir que, como es para paciente mujer, cuy hembra. Para ver el útero, madre, seno. Vuelta así mismo para ver el hombre, cuyo macho que tiene próstata. Porque no sale, claro. Como limpiamos cualquier cosa, nada sale. Porque a veces los pacientes tienen problema de próstata principalmente. Tenemos que coger el cuy taitacuy, macho, con eso ya podemos detectar. Cuando dice taitacuy o mamacuy, ¿es cuy adulto? Adulto que ya tenga guagua. Ya, ahí estamos viendo las imágenes un poquito más. En esta primera parte, vamos a ver, ahí está abriendo justamente el cuy, ya está muerto. Y mamá Josefina va a hacer el diagnóstico, ¿no es cierto? Se va a ver ahí cuál es la afectación de la paciente. Bueno, entonces con estas imágenes vamos a irnos a un corte. Volvemos después del corte, esperamos sus comentarios, sus preguntas. Aproveche, hágale las preguntas que a usted le vienen en este momento. Vamos al corte, por favor. Desde hace 6 años ya estoy elaborando como es crema medicinales de plantas frescas, también haciendo jabones y champú. Que anteriormente sanábamos con hierbas naturales, medicinales, y yo vuelvo a retomar para rescatar mi tradición, mi cultura también. La salud de mi familia es lo más importante. Necesito consejos sobre el cuidado y crecimiento de mi bebé. Un buen profesional en quien confiar. Acuda con confianza al consultorio del Dr. José Terán, médico pediatra. Siéntanse en familia. Reciba una atención cálida y profesional, como su hijo merece. Quichuapipash Tapopaichilla. Conviva con las montañas, la tierra y la cultura. En Sumac Taripana, a los pies del Cotacachi, se aspira la fuerza y frescura del campo. Alojamiento turístico y comunitario.
actividades agrícolas, gastronomía tradicional, caminatas en el lago Cuicocha, visita a las alpacas, música y danza. Turismo comunitario y de convivencia, Sumac Taripana. Sumac Taripana. Frutos silvestres, cereales, legumbres, tubérculos, productos del campo sanos y nutritivos. Venga a probar nuestro arte culinario andino. Desayunos picnic, menús especiales, menús de degustación, cenas románticas, café bar. Además, caminatas, camping, ciclismo, escala al Taita Imbabura. Centro Pata, cocina novoandina, identidad gastronómica. Y estamos de vuelta con mamá Josefina Lema, mamá Yachek. Ella está aquí con nosotros acompañándonos para contarnos cómo se hace el cambio energético, a propósito de que ya vamos terminando este año y ya viene el nuevo año 2022 y todos queremos empezar bien, ¿no es cierto? Queremos tener buena energía. Para que nos vaya bien todo el próximo año, a pesar de pandemias, a pesar de coronavirus. Mamá Josefina tiene aquí un altarcito, no es altar, una mesita con varios elementos que nos va a ir explicando para que nosotros en nuestra propia casa podamos, con la seguridad de nuestra casa, podamos hacer una ceremonia para cambiar la energía de la casita y del cuerpo, porque nos ha dicho mamá Josefina, las energías se van acumulando también y a veces esa energía que se va cargando se va haciendo pesada, se va haciendo negativa. Pero antes de empezar con esta parte muy interesante que todos están esperando, vamos a ver unos mensajitos que nos están enviando las personas que nos están acompañando desde su casa. A ver, veamos los mensajes. En Facebook nos escribe Sumac Samay Warmi. ¿Por qué esperar para año entero? ¿Por qué esperar para año entero? Conocemos que nuestro calendario andino inicia en marzo, entonces ¿cuándo es el momento propicio para energizar el hogar y los negocios en general? Sumac Samay Warmi también dice: buenos días APAC TV, felicidades por su programa. ¿Cómo se debe identificar si una energía es buena o es mala? ¿Y de qué manera se puede armonizar estas energías? Y Javier Escobar en Facebook también dice: buenos días La Tulpa. Buenos días Javier. Gracias por acompañarnos. Bueno, entonces la primera pregunta decía, ¿cómo se identifica qué energía es buena y qué energía es positiva y qué energía es negativa? Preguntan mamá Josefina. Sí. ¿Cómo se identifica? ¿Cuál es la diferencia? Primero estuve explicando y ya diferenciar que está energía mala, todo. Eso estuve diciendo que desde familia de animal que va cayendo. Si es que está en el negocio, clarito va bajando su cliente que ya no llega. Como ya está cargado muchos de energía negativa y va cargando y siempre digo, uy, usted está ya energía negativa cargada. ¿Y cómo están sus clientes, por ejemplo, el trabajo o negocio? Eso. Y cuando ya está en casa, nosotros identificamos que desde animal que va ya bajando, muriendo, enfermando, y después de los familiares ya comenzamos ya a tener peleas, discusiones, cualquier cosa que está ya
presentando mal posesión que estamos ya recibiendo. Eso entendemos. ¿La otra pregunta? Entonces, para aclararle más a la compañera que nos estaba escribiendo, cuando usted va sintiendo que las cosas van mal en su negocio, en su trabajo, con su pareja, con la familia, hasta los animalitos se le van muriendo, entonces esa es una indicación, nos dice mamá Josefina, de que la energía puede ser que está muy cargada y es negativa. ¿Ya? La otra pregunta que está. La otra pregunta decía, ¿por qué vamos a esperar a fin de año? Dice, sí. Yo solo dije así de la última alternativa, que gente que no cree espera un año entero. Eso estoy diciendo. Nosotros, el Yachaj, siempre estamos haciendo el trabajo cada día especial que llega, por ejemplo, 21 de diciembre, 21 de marzo, 21 de junio, o 21 de septiembre, todas esas fechas especiales para nuestro año que termina, año que viene a renovar. Esas fechas especiales tenemos que buscar nuestros sitios especiales. Ya tenemos que ir cascada, no sé, tenemos que ir a algún sitio sagrado, todo. Eso hay o buscar a una guía espiritual. Claro, buscar guía espiritual. Que siempre hay en las comunidades. Claro, siempre buscamos. Nosotros, trabajadoras, también buscamos ayuda, vuelta a otras personas y para que nos ayuden. Porque nosotros al menos cada mes salimos y buscar ayuda o pagar nuestros sitios sagrados como cascada, para agüita, para nuestra Madre Tierra, para nuestro Padre Sol, para nuestro viento, todo eso me ayuda a renovar mi energía de trabajo. Un comentario cuando mamá Josefina dice pagar a la Pachamama, no se refiere a pagar en efectivo, no se refiere a pagar plata, sino se refiere a ofrendar. Llevar un agrado, un regalito, una ofrenda. Sí, ofrenda, cualquier ofrenda, en grano, y comida cocinada, y carne, o así, animales vivos. Cualquier ofrenda, eso cada uno decide en su desde su corazón, ¿no es cierto? Sí, así es. Desde su pensamiento. Mamá Josefina, ¿y por qué usted dice cada 21 durante los solsticios y equinoccios? ¿Es por eso? Sí, porque siempre está cambiando el solsticio, que está cambiando y nuestra madre naturaleza va caminando, termina y va pasando en el otro lado. En eso nosotros estamos caminando juntos y tenemos que a pagar o entregar, no sé, ofrenda, o se queda el baño, alguna cosa, muchas cosas ahí para renovar nuestra energía. Y también cuando va diciendo la Tierra va caminando, o sea, están cambiando de estaciones, ¿no es cierto? Para el mundo occidental, digamos, o para que entendamos los que no comprendemos bien las simbologías y la cosmovisión andina, se está refiriendo al cambio de estación que es a partir de los 21 de marzo, de junio, de septiembre y de diciembre, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahora sí, mamá Josefina, nos han de estar diciendo, ya, ¿a qué horas vamos a hablar ¿qué nomás tenemos ahí en la mesita que usted ha traído? Ya conversamos en tema que es la energía. Ya, ahora sí necesitamos los materiales que nos ayudan para nosotros. Y muchos trabajan, muchos hacen este trabajito. Aquí tengo. Primero, siempre hay que ver, aquí tenemos dos cosas para quitarle la energía, para bajar la energía pesada o energía negativa, tenemos que ver si es que hay posibilidad y limpiar con plantas amargas. Esas son plantas amargas. Sí, aquí tenemos marco, chilca. Hay muchas plantas que ayudan para limpiar. Primero, solo para limpiar es nomás quitar, bajar, como dice, descargar la energía negativa o energía pesada para descargar todo eso. Aquí principalmente necesitamos ortiga negra. Ortiga negra, y no puede traer, pero ortiga negra, o más que sea, ortiga negra, chilca, marco, ayudan a descargar todas las energías negativas que estamos cargando. Por eso aquí traje en plantas amargas. O también hay otra alternativa. Aquí tenemos platito, aquí tengo palo santo, eso
primero con esto, como este trocito, limpiar todo el cuerpo, pasar como una vela y pasar todito desde arriba, bajar, limpiar para abajo. Me permite, sería así, el palo sin quemar. Sin quemar. Así se va. Desde la cabeza para abajo. Sí. Para desde la abajo. cabeza hay que ir limpiando. Sí, para abajo. Tienes que limpiar hasta que salga, para abajo, hasta aquí. Todito. Casi todo. Donde nos duela todo el cuerpo. Todito, sacar. Después de prender cada uno. Después cada uno que coge un palito, hace en grupo, en familia, cualquier espacio y dar el palo santo. Esa es otra alternativa. Esa es para más gente de ciudad que estamos adentro, con miedo, con todo, estrés, todo, que está ahí. Coges nomás de familia, comprar palo santo, sacar el trocito y con eso limpiar desde cabeza para abajo. O sea, es como ir recogiendo la energía con el palito. Recogen todas las energías que estamos cargados, ese se limpia, recoge, hay que hacer el diagnóstico. ¿Cuál persona, cuál familia está dentro de casa, cuál familia está cargado muchas malas energías? Ahí decimos prender cada uno, cuántas personas, dentro de esa familia, cuántas personas ha estado, ya. Ahí hay que ver y prender, ese es el diagnóstico. Prender con fosforito y el persona que tiene demasiado cargado malas energías, palo santo no prende. No se prende. Otras personas que tienen unas buenas energías todavía, tienen energía positiva, rapidito prende como es el palo santo. Está liviano, saben decirlo. Facilito, como cualquier papelito, así prende. Eso estamos haciendo el diagnóstico, familias. ¿Y de qué porte tiene que ser el palito? Más o menos de mitad de este palito, y este es suficiente. Mitad de ese. Entonces, si yo estoy en mi casa y somos 5 miembros, cada uno tiene que tener un palito. ¿Y todos nos limpiamos uno mismo o hay que dar limpiando? No, uno mismo. Uno mismo se limpia. Uno divide, entregan para cada uno coge su palito y limpia uno mismo. Si es que está con maestro de ceremonia y también no limpia, solo para limpiar la energía general, eso pasa el maestro. Y el palo santo tienes que limpiar uno mismo, como limpian con velas, así. Y eso es nuestro palo santo. Y si no tengo palo santo y no tengo hierbitas, ¿hay alguna otra alternativa para limpiar? Por ejemplo, huevito o vela. Vela, huevo y piedras. Piedritas de altar, piedrita que tiene por ahí recuerdo, esas piedritas también se limpia. Hay muchos elementos ahí y limpiar y descargar en nuestras otros va a bañar en cascada y quebrada con morte. Eso es efectivo también. Claro, ¿cierto? eso también. A medianoche o a partir de las 10 de la noche ir a la vertiente o cascada, a la laguna, al río de la comunidad, ¿no es cierto? Y ahí hay que bañarse y limpiar con ortiga. Agüita, pero eso tenemos que saber y a qué sitio estoy yendo. A veces, si es que yo no pago, yo no llevo ofrenda para vuelta a pedir ayuda, no pago al madre naturaleza, si es que río, si es que cascada, cualquier sitio, si es que entro solo bañar nada más me voy a enfermar. Tengo que pagar. Hay que entrar con respeto. Claro, tengo que pagar ofrendita, entregar. Después es vuelta ya pedir ayuda para que den nueva energías. Hasta ahí quedémonos, mamá Josefina, porque hay unas preguntitas que nos hace el público. A ver. Dice, en Facebook nos escribe Amarito Cachiwango. Sumak napaiguta chaskipaichi mashikuna ninan muchurishka kan kai sumak villaykuna ñukanchi runa kawsaypi. Ari, Amarito Cachiwango nin mama Josefina sumak sinchi warmi napaiguta chaskipay nin. Yo paichani. ¿Ya? ¿Hay más? Veamos, hay más. Si no, continuamos porque
Ya, vamos a dejar ahí, si es que guardaditos los comentarios, si es que hay más, para continuar con mamá Josefina. Ya, una vez que nos hemos ya limpiado Quitado todas las energías. Perdón, negativas. ahí está una preguntita más. A ver, María Terán dice, ¿qué planta sería bueno tener por las entradas del hogar para evitar las malas energías? Ya, muchas plantitas, porque plantitas protegen, especialmente más recomendables lavanda y ruda, y siempre hay que tener una planta dulce, unas plantas de amarga, tenemos que tener para que tenga ellos también equilibrio total. Si no, si que tengo solo plantas de amarga, no ayuda. Si es que tengo plantas dulces, no ayudar. En eso es, siempre hay que buscar. Pero más es recomendado es que lavanda o como es el ruda, eso ayuda. Y plantas dulces, hinojo y cedrón. Pero cedrón es un árbol grande, pero hinojo es árbol pequeño o manzanilla. Ya contestadas las preguntas, vamos a continuar. Ahora, ya tenemos limpiado las energías con vela, con huevo, con piedritas, con plantas amargas. Ya está listo ya el cuerpo limpiado. Ahora, ¿qué más hay que hacer? Ahora tenemos que renovar la energía, alimentarse. Nuestro cuerpo queda vacío. Así que limpio con humo, limpio con otras cosas y queda el cuerpo vacío. Tenemos que arreglar, tenemos que alimentarse nuestra energía a través de las plantitas primero y vuelta. Yo siempre pienso en plantas dulces. Paremos ahí eso. Ya, digamos. Ya, primero siempre preguntamos a los pacientes, pero cuando trabajando nosotros preguntamos qué planta a usted le gusta, oler, tomar agüita, todo. Eso preguntamos. Vuelta a los pacientes, dicen, esta plantita me gusta y esto me gusta mucho. Así, esa plantita consigo, esa plantita cojo. Mayoría que le den fuerza, porque persona que quita todas las energías negativas quedan así débil, caídos, mareados, con náuseas, se sabe quedar. Por eso nosotros cogimos aquí solo así mismo para demostrarnos, traje hojita de higo. Este de hojita de higo que tiene mucho olor, todo eso. Y también tengo aquí el manzanilla que tiene mucho así olor agradable. Y más de gente, la mayoría gusta el cedrón. Y por eso en esas plantitas cogemos y limpiamos. ¿Y son plantitas medicinales? Sí, plantas medicinales, plantas dulces. Eso decimos. Para levantar esta energía tenemos que limpiar con plantas dulces y que estamos alimentando su cuerpito, todo alimentando, pero hay que levantar desde pie para arriba. Ya. Cuando limpia, entonces, con las hierbas amargas es desde la cabeza para abajo. Sí, con huevo, con las plantas, cualquier cosa, ya quitar todas las energías malas, limpiar cabeza para abajo. Y vuelta a limpiar, y como es con plantas dulces, tenemos que limpiar desde abajo, como que nuestros sentidos que como que está caído ya el paciente, familiares. Eso hicimos levantar su energía y cargamos fuerza, cargamos alimentos, cargamos todas las así alegrías con plantas dulces. Gente que siempre, algunas personas que tienen ataque y se cae, nosotros cogemos plantas dulces, llegamos con mano, sí hicimos oler, se recupera rapidito. Por eso, y vuelta primera recomendación para levantar nuestras buenas energías, estas plantitas. Y vuelta la otra alternativa, aquí tenemos agüita de azúcar, todo, pero también, es de vuelta complemento. Siempre hacemos, no con una sola actividad, siempre tenemos que hacer así más que 2 o 3 cositas completo. Aquí tengo agüita preparado con... Mostremos a la cámara así, mamá José. Aquí está. Ahí está. A ver, yo le tengo. A ver. Ya. Esta es agüita dulce, dice. Sí. A ver. Aquí, para indicar, esta es de agüita dulce y ahí nosotros vuelta cogemos las hierbitas dulces y cogemos, esta es de agüita. Ya.
Este es de agüita aquí, tenemos así, ¿no ves esta agüita? Esto es para familia, para casa, para persona. Y ahí, aquí tenemos que completar con hojita de plantas dulces y aquí tenemos flores, eso de ese florecimiento. Esta agüita preparada con azúcar, con miel, ponemos fregando con mano para que bañe después de limpiada, después de alimentada nuestras energías con plantas dulces. Ahí arreglamos, así está. Aquí está, ya está arreglado, aquí está con miel, con azúcar, eso. Y primero hay que botar en la entrada principal para que no regrese otra vez. Si es que es de familia, tienes que ahumear o limpiar entrada, salida principal también, para que vaya ya de él. Si no, aquí sirven solo persona que hace y el casa está botado por sal y todo de la envidia. Por eso, si es que es familia, tenemos que hacer en eso trabajito completo. Cuando estamos yendo a ayuda, buscando ayuda, otros espacios, ahí el persona nomás. Ahí estamos viendo las imágenes, mamá Josefina, aunque esas son imágenes de una inauguración de una casa nueva. Está haciendo el Wasifichay. Pero el sentido es del mismo, ¿no es cierto? De que está generando energía positiva dentro de la y esa casa está haciendo el Wasifichay y ahí quedan muchos gente que viene a Minga, maestros, todo puede dejar energía negativa. Y antes de entrar al trabajo, antes de ocupar en ese espacio, tenemos que limpiar y botar en esta agüita todo alrededor para que protege, para que no entre nomás cualquier energía negativa y pegar en ese espacio. Y eso está diciendo primero, y limpiar la casa, botar la agüita, todo, ya está protegiendo. Y entonces esta agüita es para los ambientes, ir poniendo poquito a poquito. No es para el cuerpo. No es también es para el cuerpo. Ah, sí. Y primero arreglando el espacio, la entrada, espacio de trabajo, todo, y persona ya después, y como es ya para el persona, tenemos que así mismo trabajar. Ahí cuando estamos ayudando una maestra de ceremonia, tenemos que nosotros cogemos, ahí hicimos baño desde pie, así, para subir, para arriba. ¿Y esta agüita cómo se pone? ¿En dónde hay que poner? Y cuando estamos en ceremonia colectiva o así grande, solo ponemos en la cabeza nomás, o mano, o ahí va frotando. Cuando estamos ya renovando energía todo el cuerpo, tienes que hacer el baño. Este es de agüita de baño, de florecimiento, y para comenzar el nuevo año. Este es de nuestro trabajo. Mamá Josefina, ahí las plantitas. Quiero preguntar una cosa antes de poner los comentarios y preguntas que están mandando las personas que están mirando también. Taita Enrique Cachihuango Katza decía, las plantitas tienen espíritu, decía. La escuché alguna vez. Entonces, ¿qué hacen Taita o Mamá Yachak para que la plantita le cure a la persona? O le ayude a la persona más bien, ¿no? O le proteja a la persona. Él o la Yachak habla con el espíritu de la planta y le pide que le ayude a curar a la persona o a proteger al paciente. Para coger estas plantitas, ¿es de ir nomás y arrancar o hay que ir a comprar, hablando de ciudad, hay que ir nomás al Supermaxi o al comisariato a comprar? ¿Dónde hay que adquirir las plantas y cómo hay que coger las plantitas para que nos ayuden y a hacer este cambio de energía y a protegernos? ¿Será nomás de arrancar o cómo hay que hacer? Eso es siempre nosotros socializamos, enseñamos, porque claro, todos los jambis, taitas y yachas, mamas, y sabemos que planta es viva, planta es parte de familia, planta da vida, por eso ocupamos, porque planta más que persona, tiene muchas energías grandes, fuertes, tienen ellos plantas. Por eso es importante nosotros como jambi
Y sí, respetamos, sí, no sé, no sabemos comprar el Supermax, el mercado, no sé cómo traerá, con respeto será, no sé, no conocemos. Y por eso es importante para pedir así nuestras plantitas, hay que pedir, hay que comprar gente conocidos. Gente conocida, hay que llamar, pedir que venda, pues. Claro, como ahora está vuelto y nuestros elementos está vuelto como comercio, cualquier cosa. Eso sí duele a nosotros, así se pasan como, pero nuestras plantitas nosotros sabemos que dialogar, por eso funciona. Si es que no dialogamos, recogemos cualquier hora, arrancamos nomás. Y nosotros tenemos, hay plantas de amarga siempre crecen por naturaleza en espacios que no sembramos, nosotros no hacemos. Pero siempre nosotros sabemos dónde hay esa plantita, siempre estamos pagando. Pero no, para nuestra tradición, nuestra costumbre es pagar huevito. Con 12 centavos, con florcita, así pagamos. Y dónde está criando, ahí siempre pagamos, siempre enterramos. Y planta de huerta, siempre estamos pagando huevos, así, eso estamos pagando. Ya, vamos a poner las preguntas que tenemos del público. Dice en Facebook, en YouTube nos escribe Livia Jurado y dice: buen día, para los negocios que lleguen más clientes, por favor, gracias, Cali, Colombia. Para los clientes, para que lleguen, para los negocios, para que lleguen más clientes, mamá Josefina. Eso hay que arreglar su local, su dueño, todo tienes que arreglar. Y estoy indicando quitar primero malas energías, después y botar agüita, siquiera agüita de azúcar con albahaca. Cuando yo esto presento público, muchas compañeras, muchos compañeros del trabajo de esta especialidad, mucho me prueben diciendo que no. ¿Para qué va a informar? ¿Para qué? No tenemos que ser egoístas. Tenemos que compartir de acuerdo al pedido, de acuerdo a la necesidad que está pidiendo. Siempre hay que compartir, digo yo. Y digo, siempre para que eso sabe limitar otras compañeros. Eso no me gusta también. Claro, decir, pues Josefina, cheta, decir. Y ahí digo, no, de acuerdo al pedido que está haciendo. Siempre yo, a mi paciente que en el mundo vive, especialmente en pueblos otavalos, pregunta de México, pregunta de otros países, que estoy así, estoy en problema, estoy así, todo. Yo digo que haga esto rapidito. Y yo conozco si cualquier lado del país hay planta de albahaca, cualquier lado hay clavel rojo. Eso digo, pues sí hay allá en Supermax, ahí sí nadie encontrar otros países así grandes, por ejemplo Estados Unidos, así, ciudades grandes, así, países grandes que no tienen plantas, nada, solo entra al Supermax. Digo, yo he visitado el Supermax, toca coger, ¿qué más tenemos que hacer? Hay que buscar una solución, una alternativa. Entrar al Supermax y buscamos planta de albahaca, hay cualquier lado, hay miel de abeja. Cualquier lado del mundo, hay miel de abeja, azúcar, y así. Y canela también, ¿no? Canela, polvo de canela, hay muchas cosas ahí, pero siempre digo al mano, y digo, coja la albahaca, o sea, es que hay ciudades pequeñas, y si hay donde vende la hortaliza, vende albahaca. Coja la albahaca, cojan rosas, cojan esto, y ponga miel de abeja, y vaya botando agüita. Vaya botando eso. Y empezando desde el cambio de energía del propio cuerpo, ¿no? Con las indicaciones que ya nos dio mamá Josefina. Sí. Veamos el siguiente, la siguiente pregunta o comentario, por favor. En YouTube nos escribe Juan Ignacio Pinto Evil. Hola, ¿es un palo por persona? Pregunta. Habla del palo santo, don Juan Ignacio. ¿Esto es palo santo? Sí, este es de palo santo. Cada uno tenemos que coger y cada uno tenemos que limpiar para autodiagnosticar cómo está mi energía.
para ver, es cada uno. No limpiar con el mismo palo todito, no vamos a ver qué. Es un palo por persona. Sí. Y mamá Josefina nos dijo, si es que se quema rápidamente, así como si prende el palito como si fuera un papelito, o cartoncito, entonces su energía está liviana. Pero si demora, no se prende y no se prende, se apaga. O se apaga. Mismo poste de palo, el mismo trozo que salió, no prende, apaga. Negría, solo cuando prende también se negría todito, va pasando negriando sin hacer el carboncito. Eso ya sabemos que está demasiado cargado en energía negativa. Y si es que su energía está así cargada negativamente, usted tiene que hacer todo el ritual y varias veces, por lo menos cada 21 de los días especiales que ha dicho mamá Josefina, en los solsticios y en los equinoccios, o sea, en el cambio de estación. Vemos la siguiente pregunta. Ya no hay más preguntas. Estamos sobre el tiempo, estamos en 48, 50 minutos, creo. A todos, gracias por hacer sus preguntas. Para terminar, mamá Josefina, ahí tenemos saumerio. Sí, eso, faltó. Perdón, ahí hay otra preguntita, disculpe. En YouTube nos escribe Livia Jurado, dice muchas gracias. A usted también por estar con nosotros acompañándonos. Gracias. También Juan Ignacio dice muchas gracias a ustedes por acompañarnos hasta este punto del programa. Mamá Josefina, rapidito, ¿para qué sirve el saumerio? ¿Qué uso le damos? Me está faltando para complementar, porque siempre prendiendo un palito, ponemos en un platito, hay para que saque todas las energías negativas, alimentamos nuestro platito de palo santo, ahí ponemos así, y si sale mucho humo agradable. Primero el palo santo sabe estar saliendo humo negro, todito, totalmente humo negro, todito. Pero cuando alimentamos con este saumerio, limpia, salen ya humo blanco. Con eso, ya cuando sale humo blanco, poniendo saumerio, con eso tenemos que pasar ya cada persona, aumentando. Eso también estamos descargando energía negativa y energía pesada. Eso es. Entonces, una vez que nos hemos limpiado, prendemos ahí, ponemos el saumerio y con ese humito también se va limpiando el cuerpo. El platito. En este platito prendido y ponemos que está ya quemando con humo negro, ponemos saumerio y se limpia totalmente, ya retiran todas las energías negativas y ya con eso pasamos de vuelta para que ya protegen nuestro cuerpo. El cuerpo de todos. Sí. ¿Solamente el cuerpo o también hay que ir por las diferentes partes de la casa? Claro, se puede ir como espacio de trabajo local o todo espacio ese es de trabajo. Y después se deja botando agüita de flores. Ya, una vez que se ha cambiado la energía, ahí sí ya toca con las plantitas dulces, ¿no es cierto? Plantas dulces. Ya, cualquier plantita dulce, con el agua de azúcar también. De azúcar. Albahaca, ahora no puede traer albahaca. Albahaca es primero complemento, el albahaca. ¿Dónde queda nosotros? Y para terminar la ceremonia, ¿qué hay que hacer, mamá Josefina? Y ahí ya cuando estamos trabajo, ceremonia, siempre agradecer a nuestra Pachamama, Madre Naturaleza, porque ayuda con Madre Naturaleza, fuerza de la naturaleza, estamos trabajando. Ahí cogemos todos, abrazamos, y cogemos manito, agradecemos, gritamos. Joyayay, Pachamama, joyayay, Yakumama, joyayay, Intetaita, joyayay. Eso hacemos. O Yopaychani, eso agradecemos y abrazamos entre todos, separamos ya. Y para los que no son quichuas y de repente no lo sienten, el Huyayay, no, el Huyayay es como una ovación a la Alpamama, a la Pachamama. Usted, que no es quichua, pero quiere cerrar la ceremonia, usted puede hacer una oración o puede decir alguna frase que sea emotiva y que salga del corazón, ¿no es cierto? Claro, eso. Para agradecer. Eso es de terminar de cerrar. Eso es. Muchísimas gracias, mamá Josefina. Hay una última pregunta o comentario para cerrar este programa. Cristina
Cucuri desde Facebook nos escribe: buen día, muchas gracias. A usted también, Cristina, por acompañarnos. Entonces, ya no hay más preguntas ni comentarios y hemos terminado, ¿no? Mamá Josefina, sus últimas palabritas ahora que estamos ya terminando este año. También, por favor, ustedes le pueden encontrar a Mamá Josefina si ustedes quieren consultarle o quisieran visitarle. ¿En qué número de teléfono le pueden llamar o buscarle en Facebook? ¿Cómo se hace para que nuestra audiencia pueda contactarse con usted? Porque tengo diferentes espacios abiertos y en Facebook, o WhatsApp y todo, y ahí hay que buscar. Y en un espacio está como Mamá Josefina Lema y el otro espacio está como Guaita Lema. Los otros espacios está en mi familia, Tiarina Lema, sí, hay diferentes espacios abiertos y ahí en eso buscar. En teléfono, y sí, conoce muchos, pero en teléfono mi teléfono es de 0989-626-678. En ese teléfono, solo para hacer ya visitas, atender todo, llamando en teléfono y cogiendo el tornito, ahí viene. Así es, Mamá Josefina Lema abrió la primera clínica quichua, una clínica, por ahí estábamos viendo las imágenes hace un instante, la clínica donde Mamá Josefina aplica sus conocimientos sobre medicina ancestral y hace este tipo de tratamientos. Bueno, esto es solamente una pequeña muestra de lo que ella conoce y aplica como tratamientos, pero hay muchísimas otras áreas de la medicina tradicional. Entonces, si usted quiere comunicarse, puede llamar al teléfono que nos ha indicado Mamá Josefina. Me indican, hay otro comentario. A ver, si nos dan un poquito más de tiempo, la audiencia, por favor, téngannos paciencia. Marta Rotingo dice: Napaiguta chayachipanchi que Cota Cachimanta. Yopaychani, Marta. Yopaychani. Marta Rotingo dice: por favor, hágale llegar un saludo muy especial desde Cotacachi. ¿Ya? Yopaychani. Cumplido. ¿Algo más, compas técnicos? Desde controles, ¿tenemos más? No hay más. Entonces, con esto nos despedimos. Muchísimas gracias, Mamá Josefina. Esperamos poderle tener en otra ocasión aquí de invitada, que nos dé su tiempito para que comparta, como usted ha dicho, esos conocimientos que la gente está muy ávida de aprender, de conocer, conocimientos que hasta hace unos, no sé, 10, 20, 30 años, inclusive se perseguían, se asociaba o se desvalorizaba diciendo: es brujería, son cosas paganas y cosas así. Puro prejuicio. Los conocimientos ancestrales andinos están vigentes y con mucha más vigencia ahora. Con tiempos de pandemia inclusive esto se ha repuntado, y entonces aquí en APAC TV los miércoles a las 8:30 o 10 de la mañana en este caso, vamos a tener estos espacios para seguir conversando y aprendiendo sobre nuestros conocimientos ancestrales en medicina. Muchas gracias. Nos despedimos. Que pasen muy bien. Un feliz año. Gracias. La Tulpa, diálogo intercultural e intergeneracional.